Bueno, bienvenido a este espacio de En Otra Piel Podcast. Este es el primer capítulo que inaugura esta temporada de muchas historias, de muchas voces que van a ser parte de este podcast, de este sueño, como siempre lo digo. Hoy tenemos un tema que de verdad me ha movilizado mucho y quiero que sea el primero de esta serie, porque ha sido para mí el principio de un conocimiento, de un reconocimiento personal increíble, y sé que es infinito, todavía tengo mucho que recorrer. Quiero presentarles a la persona que va a estar acompañándome el día de hoy. Ella no solo es mi amiga, sino también es mi compañera y ha sido mi terapeuta, por eso la invité a este espacio. Ella es Ana Bis. Ella es psicóloga clínica, también es terapeuta gestáltica. Es una mujer orgullosa de ser mujer, debo decirlo. Y me encanta cómo se describe. Me encanta porque ella dice ser apasionada por el baile y por el movimiento. Ella cree y que somos seres en movimiento, es energética, llena de vida, está llena de locura, como ella dice, llena de luz y de oscuridad, es una guerrera y es una persona que yo admiro muchísimo como profesional, como mi terapeuta, pero también como mujer. Ella se es fiel a sí misma, así que quisiera que ustedes también pues estuvieran tan emocionados como yo de compartir este espacio con alguien como Ana. Y acaba este primer episodio sobre tu niño o tu niña interior. Bienvenidos y bienvenidas a En Otra Piel Podcast. Y bueno, estamos en otro capítulo de En Otra Piel Podcast. Me emociona hablar de este tema, pero también debo decir que le tengo mucho respeto a este tema porque me ha sacado de mi zona de confort muchas veces, y tener acá a Ana como profesional, como amiga, pero también ha sido mi terapeuta. Ella fue mi terapeuta por un par de meses. Debo decir que de repente le huí un poquito al proceso que estábamos llevando, pero con Ana, contigo Ani, fue con quien trabajé por primera vez el tema de mi niña interior, y fue algo que me sacó de mi zona de confort, pero también que me enfrentó a cosas que yo ni sabía que existían en mi vida. Así que gracias por eso la tengo acá para hablar de este tema. Creo que no hay nadie mejor para hablarlo en este espacio que tú. Así que Ana, bienvenida, ¿cómo te sentís? Bueno, muchísimas gracias Nicté por esta bienvenida, por invitarme, más que nada. Y bueno, yo me siento muy emocionada, nerviosa, claramente, segura también, y muy contenta, la verdad, y muy honrada por lo que dices y por haberme invitado aquí con este gran tema tan importante. Sí, súper importante, porque yo creo, Ani, que, o sea, te lo digo de corazón, yo creo que muchos y muchas nos hemos olvidado de ese niño o de esa niña que fuimos, de la esencia que traemos desde que éramos niñas o niños, y lo digo niñas o niños porque no importa si sos hombre o sos mujer quien nos está escuchando, alguna vez fuimos niños. Entonces, qué importante es volver a conectar, volver a reconocer tal vez heridas que quedaron pendientes, cosas que todavía nosotros como adultos podríamos atender de ese niño o niña interior, y conectar con esta parte nuestra, ¿verdad? Que es tan importante. Y lo primero que quisiera que empezáramos a hablar, Ani, es en tu caso, ¿verdad? Como persona, tal vez no como psicóloga, porque sabemos que como psicóloga sos una gran profesional y me has ayudado en mi caso y a muchas personas a conectar nuevamente con su niño o su niña interna, pero a ti como persona, ¿cómo ha sido ese camino de exploración hacia tu niña interna, hacia la niña que fuiste? Bueno, ha sido un gran proceso. Llevo más o menos unos 12 años de camino interno, personal, porque antes de ser profesional, pues es muy importante también verme, y es un camino para hasta la muerte. Sí. Y la verdad que ha sido bastante duro, bastante, no quiero decir ni difícil ni fácil, porque es el proceso que he vivido. El verme ha sido un gran tema también, y el ver a mi niña interior, a esa niña herida, a esa niña que
tiene necesidades y que a la larga mi niña soy yo y que mi adulta estaba incompleta, por decirlo así. Y el verla me ha ayudado a mí a conectarme con esa humanidad, con mi corazón, y también a ser más flexible, ¿sabes? A que mi carácter también vaya moldeándose, más que moldeándose, transformándose en mi genuinidad, ¿no? Porque a veces mi niña, pues sí, tuvo que enfrentar sucesos, acciones, y mi comportamiento tuvo que cambiar, o lo cambié, no tuvo, sino lo cambié para poder sobrevivir, ¿verdad? Sí. Entonces ha sido una experiencia maravillosa. Igual forma todavía la sigo viendo, todavía sigo en terapia, claro, la dejo en momentos, vuelvo a regresar, sino también es bueno respirar, ¿no? Sí. Más cuando vas caminando ya bastante, también es tiempo como de hacer otras cosas o de relajarte, ¿no? Sí, y es que tú decías, ok, es una experiencia que te enseña mucho de ti misma, pero también es bien retadora, Ani. O sea, yo me recuerdo que cuando yo estaba en terapia contigo, o sea, de verdad, yo a veces me resistía a conectar con esa niña que fui, con esa niña herida, como tú decís, con esa niña a la que he aprendido a tenerle compasión, con la que he aprendido que con ella crecí, con ella siempre me va a acompañar, ¿sabes? Y por la niña que fui, soy la adulta que soy hoy en día. Entonces, ha sido algo bien retador, porque yo veo mis fotos, es algo que yo he aprendido a ver mis fotos de niña, y sé que mi niña, pues las diferentes etapas de niña que tuve, ya sea la niña de 8 años, la niña de 14, enfrentaba cosas diferentes en cada etapa, ¿sabes? Y ha sido súper retador, o sea, volverla a ver y dejar de verla con, no sé, muchas veces con cierto tristeza y lástima, y empezar a verla con compasión y con amor. Transformar eso ha sido retador. No sé qué te pasó a ti como en ese fluctuar de emociones. Sí, sabes, ahora que te escucho, el volver a reconectar y encontrarme con mi niña ha sido verme en un espejo, verme a mí con esa minusculosidad de pequeñez que era, y confrontarme, ¿no? Confrontarme a esos miedos, a esas carencias que atravesé en algún momento, ¿no? O esos vacíos de mamá, o esos vacíos de papá, ¿no? En el mundo, de cómo enfrentarme, ¿no? Sí. De cómo se tuvo que enfrentar mi niña. Y algo que me gusta que dijiste, que también resueno, es cuando la veo me consterna. Sí. Conecto con la ternura. Y he podido volver a recuperar una parte mía para integrarme, ¿verdad? Wow. Que aunque hubo dolor, aunque hubo tristeza, aunque hubo enojo, aunque hubo muchas cosas, al ir sanándola, hubo y hay integración en mí. Sí, me encanta que digas la palabra recuperarme, porque, ok, no somos aislados, ¿verdad? La niña que fuimos, pues, o sea, aún somos esa persona, ¿sabes? Obviamente hemos sido transformadas, pero también creo que y lo quiero decir como abiertamente para quienes nos están escuchando, para mí es súper importante que este sea el primer tema del podcast, porque para mí fue el inicio de mi crecimiento personal, ¿sabes? El poder conectar con mi niña, reconocerla, sus heridas, sus carencias, volver y lo que te decía, transformar las emociones que me daba ver a mi niña interior. O sea, eso para mí fue el inicio de un camino infinito, como tú dices, hasta la muerte. Para mí es importante que este tema sea el primero del podcast, porque creo que puede ser el inicio para ti que nos estás escuchando, seas hombre o mujer. Tú también fuiste niño si sos hombre, y volver a conectar y reconocer esto es súper importante, porque como te digo, es el principio de muchas cosas. Y quiero también mencionar esto, para mí el tomar la responsabilidad. Justo en eso estaba pensando. ¿En serio? Qué conectadas andamos hoy. Me encanta. Pero lo voy a decir, y también tú lo mencionas desde tu punto de vista. Para mí el tomar la responsabilidad de ti misma o de ti mismo habla mucho, no solo de tu amor propio, ¿verdad? Es un camino hacia el amor propio, pero también habla mucho, incluso puede ser también un acto de empatía y de valentía, el poder agarrar lo que te ha pasado y hacerte cargo. Porque al final eso nos hace tener una relación más sana con nosotras o con nosotros, pero también nos permite relacionarnos de mejor manera, o con relaciones más trascendentales y más conscientes
con los otros y las otras que hay alrededor, no solo con nosotras mismas. ¿Qué ibas a decir tú? Sí, justamente el yo sanar, el verme, de alguna forma estoy tomándome y estoy tomando todo aquello cuando culpaba a alguien o cuando sentía rencor por alguien, y ese alguien muchas veces es con nuestros papás, con nuestra mamá y con nuestro papá, o si no tuvimos en ese momento a nuestros papás biológicos, a las personas que nos adoptaron o a las personas que nos criaron, ¿no? Entonces comenzamos a tirar basura al exterior, y al yo justamente hacerme responsable como adulta de mi niña y sanarme, me hago cargo de lo mío. Y claro, de alguna forma lo que hicieron esas personas en su momento, pues fue la conciencia que tenían, ¿verdad? Eran las herramientas con las que crecieron y no pudieron hacer más, hicieron lo mejor con nosotras, con nosotros, ¿verdad? Entonces es también redignificar a esas figuras tan importantes en nuestra vida y redignificarme a mí, pero hacerme adulta. Sí. ¿Verdad? Porque muchas veces vamos caminando con nuestra niña o nuestro niño o con nuestro niño herido sin hacerme cargo de mí. Sí, ¿verdad? Qué poderoso. Entonces, es algo muy importante. Qué poderoso esto, porque yo he entendido en el camino de crecimiento emocional y personal que he llevado, que no ha sido fácil, y yo creo que todavía tengo mucho por crecer, pero he visto que muchas heridas, la mayoría de las heridas vienen de papá y mamá. Entonces, qué importante es decir esto, soltar por fin esto y dejar de echarles la culpa para hacernos nosotros responsables de lo que nos pasó o de lo que nos está pasando. Y como tú decís, saber que son humanos. O sea, nuestros papás son humanos e hicieron lo que pudieron con los recursos que tenían en ese momento para criarnos, ¿verdad? Claro, y su historia, ¿no? La historia que ellos traen. Claro, inclusive no solo culparlos, sino exigir, ¿verdad? Exigir esto que no recibimos. Uf, sí. ¿Verdad? Qué sanador. Y muchas otras cosas, ¿verdad? No solo son estas dos cosas, sino cada persona es un mundo y tendrá sus propias heridas y formas de poder como defenderse en la vida, con sus máscaras y todo. Sí, y mira, bueno, no sé por qué se me viene mucho esto de que yo cuando empecé a trabajar contigo, esto de la niña interior, la niña que fui, reconocí 2 heridas fuertes, ¿verdad? Pero creo que hay muchas más heridas en el niño o la niña interior. Yo reconocí el rechazo y el abandono fuerte, y ahora que lo pienso, siento que la niña de 2 años que fui vivió muy fuerte la herida del abandono, pero también la niña de, ¿qué te digo?, de unos 10 años que fui, vivió muy fuerte la del rechazo, y al final cuando la reconocí, o sea, me dolió mucho, ¿sabes? Me dolió mucho volver a ver a la niña que fui y ver que no tenía las herramientas en ese momento para hacerle frente. Pero te quiero preguntar a ti como profesional, ¿qué otras heridas podemos reconocer en nuestra niña o en nuestro niño interior, además de la del abandono y el rechazo? Claro, bueno, hay 5 heridas principales, ¿verdad? Una de ellas, pues tú ya las mencionaste, que es el abandono, el rechazo, pero está la injusticia, está la humillación y está la traición. Esas son las 5 heridas con las cuales nosotros podemos crecer. Claramente hay personas que de pronto las tienen todas, pero siempre van a haber heridas mucho más evidentes. Claro. Hay otras personas que evidentemente no van a conectar con todas las 5, ¿verdad? Sino van a ser algunas. Y por lo general siempre se va observando una y de pronto en el camino se van descubriendo otras, ¿verdad? Qué grueso. Y esto nos ayuda. ¿Por qué? Porque pues para que nuestro público también entienda un poquito más de nuestra niña, el niño interior, es que es una parte de nosotros del pasado que está herida, pero que también cuando crecemos está inconclusa, ¿verdad? Entonces estas heridas están inconclusas y se van repitiendo en nuestras relaciones con el otro. Exacto. Y se repite mucho más intensamente con nuestra pareja. ¿Por qué? Porque nuestra pareja es nuestro espejo. En nuestra pareja vemos nuestra herida, solo que muchas veces, como no nos hacemos responsables, se la tiramos al otro, ¿verdad? Entonces comenzamos a darle al otro bien fuerte. Pero la idea de esto es justamente reconocer en estas relaciones o en un trabajo ya más profundo en terapia esto, ¿no? Y cuando podemos, por lo menos el primer paso es observarlo, porque a veces queremos hacer mucho antes de adentrarnos. Sí. Pero la gente me dice, ¿pero qué hacemos? Pues es que el secreto a voces es la observación. Sí, ¿no?
Y fíjate que, bueno, te escucho y pienso que también ha de haber personas que nunca han tenido acceso a una terapia en su vida, por diferentes razones, porque en mi caso creo que hay mucho el estereotipo, el prejuicio de que ir a terapia solamente porque estás loco, y cuando en realidad yo creo que todos son mitos, algo que nos ha hecho creer la sociedad, pero también creo que estos últimos años ha tomado mucho, gracias a Dios, auge el hecho de cuidar tu salud mental, ¿verdad? Y hacer higiene mental, como tú lo decís, que creo que todos y todas la necesitamos, pero si también por otra razón, puede ser razones económicas o razones que no has tenido como la valentía de afrontar esto, pero si estás escuchando esto, me encantaría, Ani, que tú pudieras mencionarles a las personas como, así, consejos tal vez puede ser prácticos. No, esto no reemplaza la terapia. Esta conversación no reemplaza una terapia, porque hay tantas cosas profundas que trabajar. Pero así como a grandes rasgos, ¿cómo podría cada persona afrontar o cuál sería la manera correcta, práctica, de afrontar cada una de las heridas que me dijiste? Por ejemplo, con el abandono, ¿qué puedo hacer? Si estoy escuchando, ¿qué puedo hacer con esta herida del abandono? ¿Qué hago con la del rechazo? ¿Con la de la injusticia? No sé si eso tiene sentido mi pregunta, pero... Bueno, muy amplia tu pregunta, ¿no? Porque se tomaría un podcast para cada uno. Todavía nos quedaría corto. Vamos a hacer más capítulos sobre las heridas de la niñez. Claro. Pero mira, yo más que qué hacer... Esto yo creo que iría en la línea que te decía, que es muy importante que cada uno que estamos interesados en inmiscuirnos, en sumergirnos en este camino, que podamos observarnos primero, ¿verdad? Cuando yo conecto, o sea, cuando a mí algo me cala, me pega fuerte de lo que está pasando en mi alrededor, es verme a mí y decir... ¿Qué parte mía es la que estoy conectando? ¿Es mi niña? Porque claro, hay otras partes también que mientras vamos creciendo, pero identificar primeramente si es mi niña y qué es del pasado con lo que yo estoy conectando. Porque de buenas a primeras, aunque la persona quiera conectar qué herida es, de pronto hay que observar, ¿verdad? Por eso la observación es la mayor herramienta. Y justo sí, eso está pasando, y sí, ya indagar qué herida es, ¿verdad? Por ejemplo, a veces la herida se nota en lo que luchamos, ¿verdad? O en nuestras acciones. Entonces, por ejemplo, si yo te voy a dar un ejemplo mío, porque a veces se entiende un poco más así. Sí. Por ejemplo, bueno, una de mis grandes heridas, que fue la que vi por primera vez, era el abandono, ¿no? Y era algo muy curioso, porque en mis relaciones, pues yo en las relaciones no duraba mucho, duraba un mes, era lo que más duraba. Confirmo. En el momento, luego como... Era 3 meses, ¿no? Yo, wow, ya voy avanzando, luego como 5 meses, y luego de 5 meses pues me tiré 2 años, no, ¿verdad? Pero en esas pequeñas y cortas relaciones, yo conectaba con que me iban a abandonar, o sea, inconscientemente yo no sabía que esa palabra existía, o sea, sí, pero no, ¿verdad? Entonces yo lo que hacía para no sentir dolor, porque muchas veces cuando vamos creciendo actuamos de una forma para no sentir dolor, o para sentir lo demás, ¿verdad? Muchas otras cosas. Entonces yo fui identificando que yo prefería hacerme una gran historia en mi cabeza, respondiéndome antes de, como una antelación que no estaba pasando, y entonces yo tendía a abandonar para no sentirme herida y no sentirme abandonada. Eso inconscientemente. Cuando yo lo fui haciendo consciente, entonces ya no trataba de hacer esto, ¿no? Porque la mente, aunque es tan poderosa y tan buena, muchas veces es nuestro mayor enemigo. Sí, puede ser engañosa. Entonces, yo al identificar esto, pues fui cambiando también o transformando esta conducta, ¿verdad? Es como atravesar un río en el cual me tengo que ahogar. Y para aprender a eso, bueno, o dejarme o a este destino, necesito volver a aprender a nadar. Wow. ¿Verdad? Como esta analogía. Entonces yo diría eso, y así ir también con las otras heridas, quienes tengan las otras, por ejemplo, la injusticia, ¿no? Yo soy una persona que me encanta la justicia, que aunque no es una herida tan latente en mí, pero sí veo que me toca ahí algo. Nunca he descubierto, de hecho nunca lo he trabajado así en terapia esto, pero sí sé, porque tal vez no es de mi niña, ¿verdad? De pronto es de otra parte mía, ¿verdad? Pero como haciendo énfasis a esto de la herida, pues también ver en mi discurso, en mi actuar,
con qué es lo que más resueno, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que le cala mucho el tema de rechazo, ¿no? Sí. ¿Verdad? Entonces, muchas veces entramos en un egregor. ¿Qué es esto? Que yo lucho tanto de este tema, pero a la larga también me meto ahí. Entonces, comienzo a rechazar a todo mundo, comienzo a tirar. Y eso es como darme cuenta, opa, yo también lo estoy haciendo, ¿verdad? Y ahí hacerme consciente de mí, ¿verdad? No solo tirársela. Entonces, como estas pequeñas cosas, yo te diría que el mayor tip sería la observación. Observación. No querer ir ahí a cambiar, sino a observar. Sí, primero, observar. Claro. No puedes correr antes de caminar. Correcto. Y es que, ¿sabes qué? Te escucho. Bueno, tú sabes bastante de mis relaciones anteriores porque pues, fuiste mi psicóloga, pero también sos mi amiga. Pero, ¿sabes? Es que te escuchaba y conecté con esta parte de que yo también tuve mi herida de abandono bien fuerte. Y me recordé, y ahora la hago consciente, incluso acabo de aconsejar a alguien sobre eso. Yo me recuerdo perfectamente que una de mis exparejas, yo le dije, a mí me urgía ser su novia, ¿sabes? Hasta ahora lo hago consciente, ¿por qué me urgía? Estábamos saliendo, todo iba muy bien, yo no sé por qué tenía la desesperación de quiero que sea mi novio, porque si no, no me siento a gusto. Y estábamos saliendo, nos estábamos conociendo, o sea, creo que era un tiempo prudente para seguirnos conociendo, no había urgencia, pero ahora hago consciente de que yo quería ser su novia porque sentía que si era mi novio era menos probable que me abandonara, ¿sabes? O sea, como que ya lo tenía asegurado, porque qué miedo que me abandonara. Y ahora lo veo. Claro, y aunque se hubiese hecho tu novio o si se hizo tu novio, de igual forma no te asegura y que igual se quede, ¿verdad? Exacto. Pero mientras más lo vas haciendo consciente y lo trabajas internamente, ¿verdad? Es menos probable que en tus relaciones pase, o incluso puede pasar en la relación de amigas, ¿verdad? Claro. Hay amigas que de tanto celo, porque tienen miedo a que esas amigas las abandonen, ¿no? O las rechacen por otra persona, Sí. ¿verdad? Pero bueno, podemos hablar de otras heridas, ¿no? Que también pasa similar, ¿verdad? Como la humillación, ¿verdad? Que es una herida bastante fuerte, ¿no? Aquel niño o niña que fue siempre pisoteado, que fue negado a ser, ¿verdad? No le permitieron ser. Wow. Porque muchas veces nuestro niño es sabio, ¿verdad? Nuestra niña y nuestro niño es sabio y sabe, cuando venimos al mundo, venimos en blanco, por decirlo así. Venimos con un gran bagaje que vamos aprendiendo, somos esponjas, pero como adultos ya estamos moldeados y condicionados y lo que hacemos es lastimar de alguna forma al niño o a la niña, consciente o inconscientemente. Por lo general siempre va a ser inconsciente. Sí. Porque en esa moldeación nos han metido en una estructura y esta estructura daña el proceso del desarrollo natural del niño y de la niña, ¿verdad? Queremos que sea de una forma, no queremos que sea, ¿verdad? Entonces no queremos que camine de la forma que quiere caminar, claro, o que quisimos caminar en su momento. Entonces queremos cambiarlo, ¿verdad? Y yo creo que hay, está esta parte de niña o niño herido o herida. Pero fíjate que leí un poco, hice ahí una investigación, porque no quería solo hablar de mis experiencias, sino y aprovechar tu experiencia como psicóloga, pero también fíjate que encontré algo que me llama mucho la atención y me gustaría platicarlo contigo. Creo que nosotros como niños también hay una parte de nuestro niño que es de sanación, ¿sabes? Como de esa relación con nuestra alma, porque el niño al final nos puede guiar, pero recuérdate que cuando somos niños tenemos ese don de la juventud, de la capacidad de la alegría, de la espontaneidad, del asombro, que muchas veces cuando crecemos le huimos a esas características tan lindas de ser niños, ¿sabes? Le huimos o creemos que como somos adultos las podemos ignorar. Entonces que al igual hay una naturaleza mágica y divina en ser niño, ¿sabes? Y qué increíble, esto me hacía mucho eco en que qué increíble que nosotros como adultos o adultas podamos sanar las heridas de nuestra niña o niño y llevar una relación más, ¿cuál sería la palabra? Como más consciente con nuestro niño o niña. Pero al contrario, ese niño o esa niña que fuimos también tiene el poder de sanarnos a nosotros como adulto. O sea, cuando leí eso fue como, wow, o sea, esa niña que fui también tiene el poder de sanarme con su espontaneidad, con su capacidad de asombro, con su capacidad de alegría. ¿Qué te viene a la mente cuando te digo esto? Sí, y justamente
a lo que te decía, ¿verdad? Que mientras vamos observándole y vamos sanando y vamos como inmiscuyéndonos en esto de qué nos pasó y nos pasa, ¿verdad? Porque este pasado se presenta siempre ahora en el aquí. Justamente cuando le sanamos, es que me estoy sanando, y es allí donde viene la integración. Entonces allí conectamos en todas estas limitaciones que como niñas y niños tuvimos de diversas formas, y entonces el mensaje es recuperar del trabajo, es recuperar lo que nuestra niña interior nos viene a decir. Sí. ¿Verdad? Por ejemplo, muchas veces somos vetados del placer, del gozo. El niño por naturaleza viene a gozar, por eso es alegre, espontáneo, no tiene filtro, ¿verdad? Exacto. Porque dices, es alguien inocente, ¿verdad? Que tiene ternura. Sí. Y que muchas veces decimos, es que es malo, porque no, pero es que es así, si se enoja, y si tiene miedo, tiene miedo. Entonces eso es lo que viene a nosotros como adultos a rescatar, a que nosotros rescatamos esto, que nuestro niño es divino, ¿no? Porque Exacto. el niño ya tiene un conocimiento, no es el conocimiento que como adultos adquirimos, porque ya nuestra parte prefrontal del cerebro ya está desarrollada. No, ya viene instintivamente, ¿verdad? Pues es muy importante gestionarnos, ¿verdad? Pienso que muchas veces yo he visto incluso, no sé, muchos videos en las redes sociales de nosotros como adultos y esta generación que viene de repente más consciente y con más acceso a sanar heridas. Incluso he escuchado mucho esto. Creo que no nos podemos poner esa carga de ser la generación que vamos a romper heridas generacionales. No, creo que no nos la debemos poner, pero si tenemos el poder, el acceso a empezar a romper esas cargas generacionales, yo creo que pues vale la pena. Pero entonces como adultos, si es que en su momento decidimos tener hijos o hijas, Ani, ¿cómo hacer? Porque de repente nos pasó a nosotros de niñas que no nos dejaban conectar con nuestras emociones. Como tú decías, el niño si se enoja. Pero ¿cómo hacer entonces que esta nueva generación que puede venir, si decidimos tener hijos o hijas, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos ser esos padres, esas mamás que dejen que sus niños o niñas conecten con sus emociones? ¿Cómo le hacemos? Mira, lo mejor es trabajarnos. Cuando digo trabajarnos, chambearnos, es venir y verme, ir a terapia, ir a mis procesos de crecimiento personal, porque allí es donde yo estoy impactando en mi generación venidera. Sean sobrinos, sean hijos propios, ¿verdad? O hijos adoptivos. Entonces, el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos o a nuestras hijas, si es que así lo decidimos, exacto, ¿verdad? Por conciencia propia, es trabajarme yo. Mientras yo me trabaje y me gestione y aprenda a manejar, no a controlar, ojo, porque el adulto con neurosis insana quiere controlar, que es lo que nos pasa a la mayoría. Queremos controlar. Las emociones no se controlan, se gestionan y se manejan, se observan y no se juzgan, porque todas las emociones nos dan una información. Exacto. Entonces, ese es el mayor regalo que yo le puedo dar a mi hija o a mi hijo o a quien sea, ¿verdad? Eso es lo mejor que yo puedo hacer, porque al yo aprenderlo, voy a poder gestionar con él o ella de mejor forma. Sí, y ahorita que dijiste eso, de que todas las emociones dan información, contigo aprendí eso, ¿sabes? Contigo, es que de verdad con Ana he aprendido muchísimo sobre las emociones, sobre el trabajo personal, pero me viene mucho a la mente que tú una vez me enseñaste que al final las emociones no son malas, las que creemos, que tenemos el prejuicio de que son malas, ¿sabes? El enojo, la tristeza, al final nos vienen a dar información importante sobre nuestro ser, ¿no? Claro. Sí, porque la sociedad ha catalogado que son buenas o malas, como todo en la vida. Esta acción es mala, esta acción es buena, pero en realidad, ¿qué define lo que es bueno y mal? Y bueno, ahí sin meterme mucho, pero Claudio Naranjo y muchas otras personas decían esto, ¿no? Han debatido mucho con la religión, esta religión que te impone algo muy fuerte, pero a la larga es transformar esto, ¿no? Sin juzgar. Sin juzgar. ¿Verdad? Entonces eso es algo muy importante porque hay mandatos que nos señalan. Tú no tienes que hacer esto, tú no debes hacer esto, tú tienes que respetar a tus padres, no importando que te peguen, ¿verdad? Y en verdad no es respeto, en verdad es miedo.
entonces crezco con miedo. Y así podría dar varios ejemplos, sí. ¿verdad? Pero es justamente trabajar con estos mandatos también para o desecharlos o transformarlos, porque hay mandatos que claramente me van a servir en mi crecimiento, ¿verdad? Sí. Me sirve, pero sí necesito también ver cómo me sirve a mí, no cómo me enseñaron que servía. Sí, lo que yo siempre he pensado y ha sido un proceso para mí yo traigo creencias construidas, pero ¿cómo las voy deconstruyendo conforme las experiencias que voy atravesando, verdad? Conforme la información nueva que voy adquiriendo, conforme la conciencia que voy adquiriendo también, Entonces, sí, entiendo el punto. Yo creo que, tú lo sabes, yo soy creyente y Dios es lo primero en mi vida, tú lo sabes. Entonces, es como encontrar ese balance, porque al final, justo, o sea, sí, Dios nos dice honremos a nuestros papás, pero es que es bien, ¿no? En la práctica es difícil. Si tu papá te está pegando, está siendo injusto contigo, o te dice cosas hirientes o hace cosas, entonces a eso es a lo que voy, justo cómo transformo esto, ¿no? Porque es un mandato que pesa, sí. ¿verdad? Entonces a veces hay que, como tú dices, bueno, somos esta generación que no, claramente ahí es justamente, no nos tenemos que poner, sino es el querer. Cuando yo cambio al tengo que por a la palabra de quiero hacer, allí estoy construyendo algo nuevo, ¿verdad? Y es como decir, yo soy creyente, pero a veces entro en conflicto y es allí donde hay que trabajar, con el conflicto. A veces le huimos al conflicto porque en el conflicto hay incomodidad. Y no queremos salir de nuestra zona de confort. Hay incomodidad y hay que meternos a la incomodidad. Porque en la incomodidad está el crecimiento. Claro. Incluso ahora que dices esto de las emociones y todo, ¿verdad? Es como, bueno, es que así como la tristeza, el enojo, el resentimiento, el rencor, el odio, que muchas veces le huimos al odio, pero también es reconocer, es que sí odio, y mi niño creció odiando y resintiendo, pero su parte de defenderse y protegerse fue... No porque tengo que ser bueno. A veces crecemos siendo adultos buenitos y buenotas. Que todo es lindo. Entonces le huyo a todo, ¿no? Pero esa parte muy interna está ahí dándole duro, ¿no? Sí. Es allí. Y ahorita que decís eso, al final viene esto también. Hemos escuchado esto de que tú decías que de lo incómodo pasan cosas, claro, así como en las relaciones humanas, tener conversaciones incómodas con la persona que tenés al lado, de la incomodidad pueden surgir nuevas cosas, al final así pasa. Expansión, ¿no? Se expande. Cuando estamos abiertos a escuchar, a debatir, claro, siempre con respeto, es como nos expandimos. Nuestro cerebro se está expandiendo, pero no solo nuestro cerebro, sino toda nuestras células, toda nuestra parte corporal, esas memorias que hemos perdido, se recuperan. Y yo creo que esto aplica no solo en nuestra relación con nosotras mismas o con nosotros mismos, no solo con relaciones de pareja, amorosas, con relaciones en el trabajo, entre amigos o amigas. Nos ha pasado a ti y a mí que nos ha tocado tener conversaciones incómodas. Un vínculo con cosas incómodas. Sí, y eso nos ha enseñado mucho, no solo no me ha enseñado solo de ti, me ha enseñado mucho de mí, el tener conversaciones incómodas, en este caso con Ana. Entonces, yo creo que también para no perder el tema del niño, ¿sabes? Yo creo que muchas veces encontré esto también que me hizo mucho ruido y lo quiero platicar contigo. El niño intenta expresar sus necesidades, ¿verdad? Y hay alguien que menciona esto, que el adulto, nosotros como adultas, las juzgamos, esas necesidades, y no queremos reconocerlas. Viene muy amarrado a lo que tú decías, que le huimos a la incomodidad, porque normalmente queremos depender del otro, ¿sabes? Como esperar a que sea la otra persona el que satisfaga nuestras necesidades emocionales. Le ponemos expectativas a nuestra pareja, a nuestros papás, a nuestros hijos, a nuestras hijas, y ahí es donde viene que nada va a satisfacer nuestras necesidades emocionales hasta que nosotros nos hagamos cargo de lo que realmente nos está gritando nuestra niña interna, nuestro niño interno, ¿verdad? De lo que necesita, cuando se las estamos cargando a la otra persona que tenemos al frente. Claro. Y es que esto sucede porque claramente mientras somos niños, pues claro, nacemos con un temperamento, ¿no? Sí. Pero con todo lo que pasa a nuestro alrededor, se crea el carácter. Y entonces cuando crecemos, yo ahora que te escucho, puedo conectar con una niña o un niño berrinchudo, ¿no?
que quiere que me complazcan. Sí. Porque de pronto me dieron de más, pero me dieron de menos cariño, por ejemplo. Pero me dieron, no sé, se me viene un caso así bien a la cabeza, ¿verdad? De que pues claro, había mucha carencia afectiva, pero había mucha abundancia material porque había que compensar esa otra parte. Entonces, muchas veces, pues claramente este niño o niña va creciendo que quieren que le resuelva todo. Entonces, aquí puede hacer de que su mecanismo para sobrevivir en la vida y para obtener lo que quiere, pero no al 100%, es haciendo berrinche, es manipulando, es una máscara que me pongo. ¿Ya? Sí, y sí, lo cacho re bien y gracias por ese ejemplo que puede como, incluso le puede resonar a alguien así como, madre, a mí me pasó esto, y puede resonar y te puede dar información de ese niño o niña que fuiste. ¿Sabes qué? Como para ir ya cerrando este tema que de verdad, ha sido súper valioso escucharte. Como que a mí me ha servido bastante y pienso, se me viene a la cabeza la palabra, por ejemplo, qué tipo de, si no tenemos ahorita en este momento acceso a ir a una terapia psicológica, que como bien lo digo, los podcasts, los libros no reemplazan una terapia psicológica. Esto es muy sanador, de verdad, ir a terapia, pero ¿cómo podemos iniciar de repente en nuestra casa, en nuestro lugar seguro? ¿Cómo podemos iniciar a reconectar? Tú me decías la observación. Yo te voy a decir lo que me ha servido a mí, pero también puede que tú des algo mejor o algo más como psicóloga sobre este tema. A mí me ha servido mucho, literal, agarrar fotos de cuando yo era niña, verla, observarla físicamente, intentar recordar qué me pasó en esa etapa de mi vida, conectar no solo con el dolor, sino conectar con lo que me gustaba hacer. Incluso te lo digo, últimamente he querido como ahondar en qué me gustaba hacer de niña y ver si puedo volver a hacer alguna otra actividad. Por ejemplo, si tú de niña o de niño te gustaba patinar y lo dejaste por algo, ¿por qué no volver y reconectar con ese niño o niña que le gustaba patinar? Comprate tus patines y te pones, no sé, es algo que he querido hacer, como volver a conectar con qué me gustaba hacer de niña, para traerla, ¿verdad? Traer esa alegría, esa espontaneidad, volver a reconectar con ese niño divino. A mí me sirve mucho ver mis fotos y de verdad ese es un ritual que yo lo he hecho. Tú en algún momento en terapia me pusiste esa tarea y al final ya no lo vi como tengo que hacer esto, sino como quiero ir y conectar con esta niña y ver mis fotos y hablarme y decirme cosas que tal vez yo no las escuchaba de niña o que yo nunca me las dije, ya sabes, como claro. El volver ahora a mi adulta y ver a esa niña y hablarle y decirle cosas para sanarla. ¿Qué más podríamos hacer en casa para empezar ese proceso de volver a conectar con nuestra niña o niño? Mira, algo muy importante aparte de esta herramienta, porque la fotografía siempre es una gran herramienta. Recuerdo en una sesión que te dije, bueno, trae a la siguiente sesión tu foto, sí. Observa tus fotos. Sí. Pero aparte de esto, también es muy importante, puede ser, ¿no?, indagar de nuestra niñez. A veces hay personas que en realidad no recuerdan nada de lo que ha pasado en su niñez. De verdad, y deseo con todo mi corazón que tú que estás escuchando esto, que estás viéndolo, que puedas tener esa curiosidad, ya sabes, eso de, wow, sí, voy a empezar ese camino que muchas veces puede ser doloroso, porque a mí me dolió mucho me está doliendo, todavía lo estoy atravesando, ¿sabes? Sigo descubriendo cosas de mi niña y duele, y a veces le huimos al dolor, pero no es malo. De esa incomodidad surgen tantas cosas increíbles, el volver a renacer, ¿verdad? Y me emociona mucho haber grabado esto contigo, ¿sabes por qué? Y que sea el primer capítulo, porque con Ana muchas veces platicamos. Yo creo que Ana era de las primeras personas que escuchaba mi sueño de por fin hacer un podcast, tener un podcast. Y a veces hablábamos de cosas, almorzábamos juntas y nos echábamos temas ahí meros profundos y yo les decía, Ana, esto me encanta por un podcast, ya quiero tener un podcast. Y de verdad, vinieron años para que esto se llevara a cabo y fue más de lo que imaginé, ¿sabes? O sea, de verdad no sabes lo contenta que me siento. La niña que salía en las obras de teatro cuando era una niña de 4 años, a de estar orgullosa de que hoy esté acá cumpliendo este sueño que muchas veces tenía y, ay, no sé, me dan ganas de llorar, ¿sabes? Es inevitable esto. Me encanta. Sí, porque yo muchas veces de niña, de verdad, a mí me encantaba estar en un escenario, me encantaba exponerme
Y me encanta este espacio, ¿verdad? Se me hace que es algo que en lo que sueño poder impactar la vida de muchas personas, que no quiere decir que esto sea la verdad absoluta, sino lo que me pasó, y quiero compartirlo y aprender de otras personas como tú, darles un espacio, que sean una voz que también pueda impactar desde su experiencia o desde su profesión. Y me encanta haberte tenido acá, qué loco. Ay, me encanta, de verdad que gracias por sentirlo conmigo. Tú sabes que a veces me resisto a llorar, pero me encanta. Si viene, no lo resistí. Me encanta, y gracias por dejarme aprender de ti muchas veces, porque hemos compartido muchas cosas. Me encanta que tú seas la primera que esté en este programa, en este podcast. Quiero cerrar con esto, ¿sabes? Con esto de ¿qué le dirías a tu niña interior? Porque es un buen ejercicio. Yo escribí un pequeño texto, como tú decías, una carta. Escribí un pequeño texto para mi niña, y yo le diría que así como ella es suficiente, es valiente, que su esencia es divina, que juegue mucho. Le digo a mi niña que juegue, que se divierta, que no deje que nadie apague su luz, que brille fuerte, porque yo sé que esa luz de niña sigue estando hoy acá conmigo. ¿Y tú qué le dirías a tu niña interior, Ani? Bueno, lo que por muchas ocasiones le he dicho a mi niña, y se lo vuelvo a decir, es que le agradezco profundamente el cómo fue, el cómo ha sido, todo el aprendizaje que me ha dado, que ha sido un bagaje enorme, y más que nada, que no pasa nada si siento dolor. Que no pasa nada si siente dolor, que yo siempre voy a estar ahí. Y que recibo también cuando yo siento ese dolor, sin juzgarlo y sin querérmelo quitar de encima, y que no se lo quite de encima, y que también abrace, y que yo la abrazo, ¿no? Pero que también abrace pues eso que viene, ¿verdad? Que vamos a estar de la mano, las dos juntas. Me encanta. Observando esos pequeños detalles. Qué grueso. Wow. No, de verdad que qué lindo experimentar esto con un micrófono que nos permite ser una voz, ¿verdad? Dar un espacio a las experiencias vividas. Me siento todavía muy movilizada. Gracias por movilizarte conmigo. Yo te quiero dejar a ti, que me estás escuchando, lo mismo, ¿verdad? ¿Tú qué le dirías a tu niño o a tu niña interior? ¿Verdad? Sí. ¿Tú qué le dirías? Escribilo, decíselo. Esto puede ir transformándose conforme vaya pasando el tiempo. Pero con Ana, no voy a hablar por Ana, pero yo te quiero invitar a que explores esa parte de ti, es bien importante. Ana, ¿con qué cerramos? ¿Con qué quieres cerrar? Bueno, a mí me gustaría, pues primero que nada, volverte a agradecer por este espacio. Yo pues conecto mucho con este tema también, sí. Al escucharte, al estar acá también, no te puedo sentir, solo que sí me conecto, ¿no? Sí. Con lo que tú dices. Y me gustaría también cerrar el programa, ¿no? Con invitarle a todas las personas que nos están viendo a que se animen a verse. Muchas veces no lo hacemos por muchas cosas, por muchas excusas, pero más que nada porque nos da mucho temor conocernos a nosotras y a nosotros mismos. Yo te animo que pues comiences a indagar, que te animes a meterte a terapia. No pasa nada, no estás loco, no estás loca. De pronto descubres que sí hay un grado de locura, pero que es rescatable. Pero que no. Y es rescatable, ¿no? Entonces sí. yo te digo eso, anímate con todo y miedo a verte y explorarte y dejarte acompañar. Y muy importante en los procesos, y te lo he dicho, te lo decía, Nicté, como amiga, y bueno, claro, en el espacio terapéutico cuando era totalmente profesional, ¿verdad? Como cuando estamos viendo temas importantes, no desistir y bajarnos del barco, ¿verdad? Es como seguir allí en el proceso, porque allí es donde está el crecimiento para seguirnos viendo. Si nosotros nos salimos, es como... Ajá. Pero bueno, no pasa nada tampoco si hacemos esto, porque también es parte del proceso, ¿verdad? Sí, no es Pero lo ideal es como síguele ahí, ¿verdad? Así que a esa invitación te hago.
Wow, pues de verdad que muchas gracias. Ahorita escuchándote también me surge, me fluye esto, decirles que si voy a dejarles el contacto de Ana, de la clínica de Ana, por si en algún momento desean también que sea Ana su terapeuta. La recomiendo, me encanta, me encantó el proceso que llevamos. Me di de alta sola, lo admito, perdón, pero es parte del proceso, como dice Ana. Entonces, gracias Ana por estar en este primer capítulo de En Otra Piel podcast, que así como lo dice su nombre, es ponernos en la piel no solo de nosotros mismos, sino poder escuchar qué ha pasado en otras vidas para inspirarnos, ¿verdad? Para inspirarnos, y de repente mueve cosas dentro de nosotros. Si tú nos estás escuchando y algo se movió en ti, te está dando información. Claro. Y gracias a Casa a Mano por este espacio que me encanta. Voy a dejar las redes sociales. También gracias a Dafner Ortiz por ser el creativo de este espacio y ser el encargado de que toda esta producción se lleve a cabo. Voy a dejar también sus redes sociales. Y nada, gracias por tomarte el tiempo de escucharme, de escuchar a Ana. Gracias por compartir este espacio conmigo. Me siento contenta, me siento ahorita movilizada para seguir incluso indagando en este tema, ¿sabes? Agradecida contigo. Gracias por tanto, Ana, y un abrazo a todos y a todas los que están escuchando En Otra Piel podcast, capítulo de La Niña Interior y el Niño Interior. Abrazos. Chao.